sea este un cuento para Flora. Cuenta una historia que aún no ha sido olvidada, que hace mucho tiempo, algunos ayeres, la joven de los cuentos salió al mundo con su mirada de esperanza, con su sonrisa que impregnaba de paz el mundo, y llegó cargada con su atillo imaginario de historias, de leyendas, de cuentos, de sucesos propios, a la plaza del pueblo. Y ahí contó historias y empezó a narrar y a relatar con pasión, con alegría, con picardía, con misterio. Y la gente se empezó a acercar. Y entonces, cuando estaban todos reunidos, escucharon lo que ella decía. Y ese día el mundo fue bueno. Al final aplaudieron todos, colmados de alegría. Y la joven de los cuentos sonrió. Dicen que al día siguiente la joven de los cuentos regresó a la plaza y volvió a contar con diáfana paz, con pasión desbordada, y los niños reían, los ancianos suspiraban, las mujeres aplaudían. Y fue un día bueno. Y así, día tras día, la joven de los cuentos contaba. Dicen que el tiempo transcurrió y el mundo se fue transformando, como cabe de esperarse. Pero la mujer de los cuentos, fiel a sí misma, regresaba cada tarde al parque, a la plaza, al lugar donde la esperaran, y contaba siempre mirando hacia el futuro, disfrutando este presente, amando y honrando a su pasado. Esa colochita inesperada, esa colochita sorprendente, contaba y contaba, y tenía una particularidad, que en ciertos momentos de su cuento la picardía la iluminaba y ella decía aquella enigmática palabra de su personaje, aquel, el pichirre, 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 y todos reían y todos se sonrojaban. Y eran días buenos de contar. Siguió pasando el tiempo y la mujer de los cuentos regresaba, infatigable, constante, decidida, aunque cada vez había menos gente en la plaza. Los niños habían crecido, los adultos se habían ido a vivir sus vidas. Y aún así, con esa poca gente, la mujer de los cuentos construía imaginarios y ataba corazones. Pasaron los años y el mundo siguió transformándose. A veces soplaban vientos de esperanza que no traían esperanza. A veces se oía de oleadas de cambios que no traían ningún cambio. Pero ella seguía contando. Hasta que al final, luego de muchas lunas, cuenta esta historia que seguramente no será olvidada, que la abuela de los cuentos regresó a la plaza un día y ya no había nadie que la escuchara. Sin embargo, ella volvió a contar, como la primera vez, como la primera mañana, apasionada, entregada, volcada al universo con sus cuentos. Contó, contó y contó. Cuentan que en ese momento un niño despistado que iba pasando por la plaza se acercó y quedó hipnotizado con ella. La escuchó y se rió y se asustó y lloró e imaginó. El niño vivió y fue un buen día. Pero al final, cuando la abuela de los cuentos terminó sus historias, el niño se acercó a ella y diáfano, a bocajarro, le preguntó: abuela de los cuentos, ¿por qué cuentas?
si aquí ya no hay nadie que te escuche? Y contundente, sabia, intemporal, la abuela de los cuentos le respondió mirándole a los ojos. Ay, mi niño, es que yo sé que antes contaba cuentos a ver si lograba cambiar al mundo. Pero hoy, mi niño, hoy lo sé. Yo cuento para que este mundo no me cambie a mí. Y así fue. Así fue como esta historia, que seguramente no será olvidada, llegó a nosotros. Y cuentan que si tú tienes la fortuna de encontrarte a la abuela de los cuentos en una plaza, en un teatro, en algún lugar, quizá corras con la suerte de que ella te diga qué era aquel maravilloso pichirre, pichirre, pichirre. Y seguramente será un buen día. Sea este, con todo mi amor, un cuento más para Flora.